En esta clase 3 vamos a estudiar la ley de Coulomb, la cual me dice que la fuerza de atracción o repulsión que sienten dos cargas es directamente proporcional al producto de la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, aquí tenemos la expresión física o matemática que me representa la ley de Coulomb, donde me dice que la fuerza pues, es igual a la constante de proporcionalidad por el producto de las cargas eléctricas entre la distancia que las separa, como podemos ver aquí. La constante de proporcionalidad va a tener un valor de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado. Las cargas las voy a medir en coulombs y la distancia se mide en metros. Como una conclusión de esta ley, tenemos que al aumentar la distancia la fuerza disminuye, es decir, si yo tengo dos cargas con una distancia relativa y esta distancia la aumento al doble, la fuerza vamos a ver a cuánto me puede aumentar. De la ecuación de la ley de Coulomb, si yo sustituyo esta distancia al doble como tenemos aquí, ya la sustituí, elevamos al cuadrado, obtenemos la constante por las dos cargas por 4 veces la distancia al cuadrado, porque 2 por 2 da 4. Y si observamos la constante por la carga 1, carga 2 entre distancia 2, esto equivale a la fuerza de Coulomb, que está obviamente manipulada por el número 4. Si separamos este número 4, es decir, que me queda un cuarto, aquí me va a quedar la fuerza de Coulomb. Por lo tanto, podemos sustituir la fuerza de Coulomb en toda esta expresión y obtenemos que la fuerza disminuye a la cuarta parte cuando yo aumento la distancia al doble. Si la aumentase al triple, la fuerza disminuirá a la novena parte y así sucesivamente. Otro ejemplo o conclusión de esta ley es que me dicen que al disminuir la distancia la fuerza aumenta. Si yo tengo dos cargas y esta distancia la disminuyo, por ejemplo, a la mitad, vamos a ver a cuánto aumenta esta fuerza. De la ley de Coulomb, nuevamente sustituyo la distancia a la mitad, la elevo al cuadrado y me va a quedar distancia cuadrada entre 4, porque 2 por 2 da 4. Aquí manipulamos las magnitudes o las letras para que podamos tener una fracción más legible, donde tenemos que la carga por carga 1 por carga 2 y constante, obviamente por la ley del sándwich se me va a quedar arriba, se va a multiplicar esta expresión de aquí, constante por carga 1 por carga 2 entre 4 que tenemos aquí, y la distancia 2 por 1, que aquí hay un 1 imaginario, me va a quedar abajo. Por lo tanto, nuevamente tenemos esta fuerza que es la fuerza de Coulomb, la sustituimos y obtenemos que la fuerza aumentó 4 veces, es decir, si yo disminuyo la distancia a la mitad, la fuerza va a aumentar 4 veces su intensidad. Esa es la conclusión de la ley de Coulomb. Pasando con el campo eléctrico, pues el campo eléctrico es una fuerza que existe entre las cargas eléctricas. Estas pueden ser magnéticas o electromagnéticas, pues dependiendo del fenómeno físico. Cuando se menciona campo, se hace referencia a un lugar en el espacio en donde se hace sensible una fuerza determinada. Es una región en donde ésta interactúa con las cargas y normalmente en física se dan 3 definiciones de este campo, donde la primera sería que el valor del campo es en un punto del espacio, así se describe. La segunda sería que el conjunto de todos los valores de todos los puntos del espacio en donde se encuentra ubicado dicho campo. Y la tercera definición de campo es que la región del espacio en la que el campo toma valores distintas de cero. Estas son definiciones del campo eléctrico, pero hay que observar que dentro del campo, pues obviamente se pueden apreciar las líneas de fuerza que interactúan dentro del fenómeno físico, como podemos ver aquí. Aquí tenemos una carga con magnitud -3, negativa, y aquí tenemos con una carga de magnitud -1. Si ustedes observan aquí las líneas de fuerza, que estas líneas que ven aquí así se conocen líneas de fuerza, que más al rato las vamos a definir.
aquí están más pegadas que acá, porque aquí la magnitud del campo es más intensa. Ahora bien, un campo puede ser obviamente representado por vectores, por lo mismo las líneas de fuerza tendrán magnitud y dirección y así también sentido, ya que es un vector. No necesariamente, obviamente estas son constantes, pero sí influyen en el sentido del sistema físico. También pueden ser generadas, ya que existen efectos físicos que pueden transformar la energía magnética en eléctrica y obviamente que tendrán influencia en los campos en donde coexistan. Además, un campo solo es generado por una sola fuente. Si hay más de una, entonces habrá más de dos campos. Es decir, como vemos aquí, el campo que me genera esta partícula verde genera un campo. Pero si yo pongo otras partículas, no quiere decir que el campo se sume, ¿no? Sino que más que nada se suman vectorialmente, la intensidad aumenta, pero no es un solo campo, sino que es un campo generado en este caso por 4 partículas más. Por lo tanto, podemos dar como una definición de todas las anteriores en que el campo pues es la región del espacio que rodea a una carga eléctrica. También tenemos que la magnitud del campo eléctrico pues está producido por un campo de fuerza sobre una carga de prueba y pues obviamente tenemos que la expresión matemática es que el campo es igual a la fuerza entre la carga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un campo eléctrico y meto ahí en ese campo eléctrico, en esa región, una partícula cargada, esta partícula cargada, obviamente con carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, va a sentir una fuerza. Pero esta fuerza va a depender de qué tan cerca o de qué tan lejos se encuentre de la carga que me está generando ese campo. Es decir, aquí se aplica también lo que es la ley de Coulomb, donde si tú aumentas la distancia, la fuerza disminuye y si disminuyes la distancia, la fuerza aumenta. El campo eléctrico pues es directamente proporcional a la carga puntual e inversamente proporcional en el cuadrado de la distancia entre el campo y la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un campo eléctrico y metes una carga, ya sea positiva o negativa dentro de este, la distancia o la intensidad de ese campo va a depender de la distancia pero elevada al cuadrado, obviamente, donde su expresión matemática es esta que está aquí, que dice que el campo va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la carga entre la distancia al cuadrado. Es parecido a la ley de Coulomb, es decir, campo eléctrico y ley de Coulomb como que están muy ligados entre sí. Ahora bien, este potencial eléctrico es muy importante que entendamos que es un punto, este potencial pues obviamente se mide en un punto. En este punto pues es la energía potencial eléctrica asociada a la unidad de carga positiva colocada en ese punto y representa el trabajo que realiza pues la fuerza eléctrica para trasladar a la unidad de carga positiva desde esa posición hasta el infinito. ¿Eso qué quiere decir? Pues si tú tienes aquí una carga, supongamos si el campo es positivo y la carga es negativa, pues la va a atraer, pero si es negativa la va a repeler, pero la va a repeler hacia el infinito. Es decir, conforme se vaya alejando esta carga, pues el campo eléctrico va disminuyendo. Se dice que es el infinito porque para las dimensiones de las cargas que son a nivel atómico, pues obviamente una distancia de 1 centímetro pues es gigantesca, ¿no? Ahora, si en A, como aquí vemos, se libera una carga de prueba de signo positivo, la fuerza eléctrica producida por el campo actuará sobre ella. Además, bajo la acción de esta fuerza, la carga se desplazará desde A hacia B o de B hacia A. Y pues en física clásica sabemos que el desplazamiento de un cuerpo efectúa trabajo, por lo que para el caso de esta carga, pues obviamente que se desplaza también efectuará un trabajo desde el punto A al punto B o bien del B a A, que se representará por trabajo o energía potencial, que va a ser igual a la carga por voltaje, que va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la carga que genera el campo, por la carga de prueba entre la distancia, pero también se va a representar por el trabajo, ya que el trabajo
se representa cuando una carga o un objeto, en este caso estamos hablando de cargas, se mueven de un lugar a otro. Al hacer eso, generan trabajo. Y al generar trabajo, pues obviamente también hay una diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente esta diferencia de potencial pues equivale a la cantidad de energía que la fuerza eléctrica genera sobre la partícula al desplazarse. Y esta cantidad, pues que en fenómenos eléctricos se relaciona con el trabajo efectuado, pues se denomina diferencia de potencial. Por lo tanto, entre el punto A y B, esto equivale al voltaje A y al voltaje B, que va a ser igual al trabajo que efectúa ¿quién? La carga de prueba que tenemos aquí. Por lo tanto, la diferencia de potencial eléctrico también se denomina tensión eléctrica o voltaje entre dos puntos. Y obviamente se representa con la letra V o V de vaca, donde aquí me dicen que el voltaje entre el punto A y el punto B es igual al trabajo que genera la carga. Ese es el voltaje, como lo conocemos, pero también se llama más acertadamente potencial eléctrico. Ahora bien, este voltaje tiene ciertas magnitudes. Por ejemplo, un voltio se mide o es igual a un joules sobre coulomb, ya que el trabajo se mide en joules, la carga se mide en coulombs y esto equivale a un voltaje. Ahora bien, este voltaje pues obviamente fue puesto así en honor al italiano que se llama Alejandro Volta, por eso le pusieron voltaje, pero en realidad se conoce como potencial eléctrico de manera física. Ahora bien, debido a que la fuerza es una cantidad vectorial, pues el campo electrostático tiene magnitud y dirección, por lo que si el campo que rodea a una carga positiva, pues obviamente este campo será radial hacia afuera, como vemos aquí, las líneas van hacia afuera. Y si la carga es negativa, pues obviamente el campo va a ser hacia adentro o obviamente será radial hacia adentro, como que lo jala porque la carga es negativa. La diferencia de potencial pues es el punto que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará o terminará pues cuando ambos puntos iguales se iguale su potencial y obviamente pues ya no va a haber energía ahí que fluya. Y si la energía que el generador cede al circuito durante su funcionamiento pues es directamente proporcional a su diferencia de potencial y a la carga, pues obviamente vamos a tener un movimiento cuya expresión está dada como que el potencial o campo eléctrico va a ser igual a la carga por voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en esta pila, si no hubiese diferencia de potencial, no se generaría trabajo por los electrones que hay aquí y no fluirían a través del cable y por lo tanto no habría corriente eléctrica. Ahora bien, para representar un campo eléctrico, pues obviamente se requieren las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza en realidad no existen físicamente, pero de manera matemática se esquematizan de esta forma para que podamos así estudiar el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos y también de la fuerza de Coulomb. Estas líneas de fuerza pues tienen diferentes características. Suponen una forma útil de esquematizar gráficamente el campo, aunque son imaginarias y pues obviamente no tienen presencia física. Cada línea pues es una flecha cuya dirección y sentido pues es la fuerza eléctrica que actuaría sobre una carga, tensión positiva o negativa. Además, en cada punto de la línea de intensidad del campo eléctrico pues es tangente en dicho punto. Las líneas no pueden cruzarse en ningún punto. Las líneas parten de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. De ahí que a las cargas positivas se les denomine fuentes del campo y las negativas sumideros. El número de líneas que salen o entran en la carga es proporcional al valor de esta, es decir, entre más líneas de fuerza tengamos, el campo es más intenso. Ahora, cuando más juntas estén estas líneas,
pues será más intenso el campo, ya sea negativo o positivo. Y en el caso en que las líneas del campo sean paralelas, pues ahí significa que el campo eléctrico es constante. Como podemos ver aquí el campo eléctrico es más intenso que conforme se va alejando, porque las líneas de fuerza se van alejando. Por lo tanto, las líneas de fuerza del campo eléctrico tienen diferentes configuraciones, ya que, como vimos anteriormente, pues el campo eléctrico lo puede generar una carga o varias cargas. Supongamos que aquí tenemos dos cargas positivas y dos cargas negativas, se me va a generar una especie como de rosa, ya que las cargas positivas se van a ir a las cargas negativas, esta es negativa y esta es positiva, esta positiva se va a ir a la negativa y así sucesivamente y me generan esta rosa. Otra disposición también depende de la magnitud de las cargas, es decir, del tamaño. Aquí tenemos dos veces la carga positiva y aquí tenemos una carga negativa. Como esta es negativa y esta es positiva, pero aquí hay más intensidad, por lo tanto aquí esto se va a ir, obviamente se va a ir como se tuercen o se meten, como es sumidero, pues obviamente las atrae y me generan una especie de corazón. Aquí tenemos una representación de las líneas de fuerza cuando una carga es positiva y negativa, pero además son iguales en magnitud. Como ustedes pueden ver aquí, las cargas salen cuando es positiva y se meten cuando es negativa. Aquí tenemos dos cargas iguales. Aquí las cargas iguales se repelen, por lo tanto las líneas de fuerza se van separando porque representan pues este fenómeno físico. Aquí tenemos la representación de un campo eléctrico cuando es generado por una placa, obviamente plana, y tenemos una carga positiva. Las cargas positivas se van a ir hacia las negativas y por lo tanto me van a generar una especie como de sombrillita. Aquí tenemos el campo eléctrico generado por una como punta, donde las puntas es positiva y se van a ir alejando hacia una carga negativa que ande por allí. Por lo tanto, como pueden ver, el campo eléctrico se puede generar de varias formas, tiene varias formas geométricas este campo eléctrico debido a la intensidad y al número de cargas que haya. Por lo tanto, jóvenes, recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. La siguiente clase vamos a ver lo que es el campo magnético, que es muy parecido al campo eléctrico.